días, amados hermanos. Le damos la bienvenida. En este horario comienza Tiempo de Oración. Usted es bienvenido. También le damos gracias por permitirnos entrar en su hogar, entrar en su living, estar junto a usted porque usted nos espera y nosotros lo esperamos a usted para este programa tan maravilloso que el Señor nos permite hacer. Simplemente porque Él es bueno, simplemente porque Él nos da la vida y nosotros somos agradecidos en el Señor. ¿Verdad, mi hermana? Buenos días. Buenos días. Sí, maravilloso volver a estar en el programa, ¿cierto? Expectante a lo que el Espíritu Santo va a traer. Una vez más te damos la bienvenida. Nos sentimos muy gozosos de ser parte también de tu familia, ¿cierto? Y te pedimos también que nos puedas llamar. Ya están activos los números. El 22-633-0184 ya puede estar apareciendo abajo. Así que llámanos. Ahí están los hermanos dispuestos para contestar los teléfonos, ¿cierto? Ministración, oración. Y claramente tenemos también hoy día las oraciones y las peticiones que ustedes han hecho los días anteriores. Así que feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y aquí estamos, mi hermano amado Guillermo. Así es, estamos delante del Señor. Amén. Y queremos comenzar, como siempre lo hacemos, con oración. Amén. Nuestro programa se llama Tiempo de Oración y es el momento en que nosotros agradecemos, exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Así que le invito a orar. Usted que está en casa, únase con nosotros. Nos vamos a unir con mi hermana Amén. Janet y con todos los que trabajamos acá en el estudio y le vamos a elevar una oración al Señor. Amado Dios, te damos gracias, papito amado, Señor, por todo el bien y la misericordia que tú nos das. Gracias, Te damos Señor. gracias, Señor, por este día hermoso que nos has brindado, Señor. Y Sí, estamos Señor. delante de ti para hacer tu voluntad, para hablar de las cosas hermosas y maravillosas que tú nos das todos los días. Amén. Gracias, Señor, Padre. gracias por esta mañana, gracias por dejarnos, Señor, estar aquí, Sí, estar Señor. sanos, estar bien, estar contentos, Señor, delante de tu presencia. Y también te damos gracias, Señor, porque a través de estas ondas de televisión Sí, Señor. llegamos a la casa de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Gracias, Y Señor. juntos, Señor, estamos orando en esta mañana porque este sea un día maravilloso, porque este sea un día glorioso, Señor, en tu Amén. presencia. Señor, porque así son todos los días que tú nos quieres dar. Nosotros, Señor, muchas veces tenemos un día bueno, un día malo, pero depende de nosotros Sí, el que Señor. eso cambie. No depende de ti. Usted siempre, siempre quiere darnos lo mejor, siempre, siempre quiere bendecirnos. Y por eso, Señor, te amamos, por eso, Señor, te bendecimos. Amén. Gracias, amado Dios. Comenzamos este día, comenzamos este programa en tu nombre, Así en es, el nombre de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Qué maravilloso es comenzar Así es. conversando con nuestro Dios. Sí. Porque eso es una oración, es una conversación que usted tiene del corazón suyo hacia el Señor. Y por eso no deben haber palabras rebuscadas, ni deben haber palabras extremadamente sofisticadas, porque el Señor conoce nuestro corazón. Sí. Si yo no puedo venir aquí con una tremenda verborrea de palabras terribles que ni siquiera puedo entenderlas yo, pero las busco en el diccionario y después las repito, porque no tienen sentido. El Señor me conoce tal cual como soy. Amén. Y sabe lo que hay en mi corazón. Así Entonces, es. la mejor oración es la que sale del corazón, ¿verdad? Sí, y esas oraciones que salen del corazón, además, hermano Guillermo, son oraciones simples, llenas de amor, de arrepentimiento también, ¿cierto? Porque cuando uno era niño, por ejemplo, y cometíamos alguna situación que a mamá le molestaba, a nuestros padres, nosotros simplemente íbamos y muchas veces nos callábamos, pero ahí simple, por lo tanto, efectivamente, no necesitamos tener un argumento, ¿cierto? Con buscar palabras así súper rebuscadas. Y estar en la presencia del Señor, no es necesario, es nuestro amigo Jesucristo. Hablábamos que es nuestro amigo, por lo tanto, yo con mis amigos y amigas me relaciono con un argumento, con un vocabulario muy liviano y muy simple, y así debe ser. Hay también, yo me acuerdo que hay como un chiste de un papá con un niño, y el niño le va a pedir permiso para algo al papá. Entonces le va, pero un tremendo petitorio con palabras Un tremendo discurso. Claro, con palabras muy rebuscadas, un discurso muy rebuscado ante el Padre, y realmente el Señor, como dice mi amado hermano Guillermo, Él ya conoce ya nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos. Entonces, de verdad, hermano, al Señor no lo podemos hacer leso, bajo ningún punto de vista. No. Sí, me acuerdo de esos chistes. Estimado padre, Sí.
tú que eres bueno y que siempre escuchas, y todo para pedirle si podía salir a jugar, no sé, Qué lindo. pero así no debemos hacerlo, Amén. porque nuestro papá nos conoce tal cual como somos y él, antes que nosotros vamos a expresar lo que queremos, él ya sabe de qué tenemos necesidad y qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Así que no se esfuerce por hablarle con Sí, palabras letreadas. El Señor conoce su corazón y, como le digo, diciendo lo que está en tu corazón, el Señor va a entender y el Señor así es. ya te escucha. Así que agradecemos al Señor en esta mañana Por la simpleza. porque partimos simple y somos simples. Si en realidad Sí, no tenemos que ser sofisticados para exactamente. ir al Señor. De hecho, la palabra del Señor es tan clara, hermano, que solo debemos pedirle al Señor que nos permita Amén. entenderla. Pero eso es claro. O sea, el lenguaje hoy día de la palabra del Señor está el lenguaje sencillo, Así Dios es. habla hoy, que es un lenguaje completamente actual. Muy entendible. Y bueno, una de las cosas que además agrada a este programa es cómo se presenta Jesucristo, cómo se presenta el amor de Dios, cómo se presenta el poder pedirle perdón al Señor con esta simplicidad. Los telespectadores, ¿cierto?, nos llaman para saludar y apreciar, digamos, el vocabulario que se usa, no tan rebuscado y que sea entendible. Y eso es lo importante, transmitir algo que ustedes también en sus casas los puedan entender, comprender, porque eso es el Evangelio, es amor, hacer una relación personal con Jesucristo y avanzar en esto, donde todo el pueblo avanzamos. Sí, sí. Por eso que el Señor nos ha permitido hacer este programa de conversación y de conocimiento del Señor, pero de una manera más sencilla. Nosotros hemos estado conversando en el anterior programa de dos cosas importantes. Una, del pueblo de Israel que ocurrió en el Antiguo Testamento. Cómo se formó el pueblo de Israel y cuál era el motivo de formar un pueblo. El Señor dice que el motivo principal de formar el pueblo de Israel era llevar el testimonio de un Dios ante una serie de pueblos paganos. Nosotros lo conversamos y Sí, dijimos que salió Abraham de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano. En ese tiempo casi todos los pueblos eran paganos, tenían ídolos. Y este Abraham salió, desde ahí salió Isaac, fue el hijo de él, de Isaac salió Jacob, y Jacob dio origen a 12 hijos, a las tribus. y de ahí Sí. salieron las 12 tribus de Israel. Dios le cambia el nombre a este usurpador que era Jacob y le pone Israel, y por lo tanto los descendientes de cada uno de estos hijos son las 12 tribus de Israel, un pueblo que Dios hizo crecer en la nación de Egipto. Por Así es. 400 años se multiplicaron, entraron 70, sin embargo después salieron 2 millones de personas. Qué manera de multiplicarse. Pero yo le tengo una pregunta a usted, que me la hicieron hoy día. Bueno. Si estuvieras con el Señor y el Señor te dijera, escoge, Janet, ¿prefieres ser un judío cristiano o prefieres ser una cristiana? Y yo dije, buena la pregunta. Y yo se la transmito a usted. Pero, ¿Qué? bueno, qué maravilloso. Mire, yo tengo exactamente la respuesta A porque ver, el ya. Señor me la dio. Efesios 2, del 11 al 22. Veámoslo. Efesios 2, del 11 al 22. Y yo lo quiero leer y después quiero expresárselo con las Ajá. palabras que el Señor nos va a dar. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, aquí está hablando de nosotros, de los que no somos israelitas, Exacto. erais llamado incircuncisión por la circuncisión hecha con mano en la carne. Vale decir, nosotros no estábamos circuncidados como era obligación para el pueblo de Israel, porque no éramos israelitas. No. En aquel tiempo estaban sin Cristo. No teníamos un Dios, era el Dios de Israel, nosotros no lo teníamos. Alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos y la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos, Tal cual. tal Ahí está el cual. escáner. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Éjale. Dios. Pero ahora aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y somos cercanos a Jesucristo, Amén. el mismo Dios de Israel, porque Así es. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, por eso que nosotros hemos traído ambos pueblos, trajimos el pueblo de Israel y trajimos ahora la iglesia. La iglesia. Entonces,
fíjese lo que está diciendo el Señor, de ambos pueblos, de Israel y de la iglesia, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de De la separación, separación. aboliendo en su carne, con su muerte, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. Estos dos pueblos los convirtió en uno solo, En uno solo. Amén. mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mire, si ahora ya no es el pueblo de Israel, ahora es el cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. El cuerpo, Gloria a este Dios. único, nosotros dijimos que uno era el pueblo de Israel y ahora es la iglesia. Pero esta iglesia, ¿se acuerda que lo leímos? Sí. Que ahora es el cuerpo de Cristo Donde Cristo es la cabeza. y donde Cristo es la cabeza. Así es. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces el Gloria a judío Dios. y nosotros somos iguales, vamos de igual manera delante del Señor. Amén. Así que ya no soy extranjeros, ni advenedizos, advenedizos. ni invitados de piedra, podríamos Ni decir, paracaidistas. ni paracaidistas, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Aleluya. Bendito es el Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién nos unió? Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién nos hizo parte del cuerpo? Jesucristo. ¿Quién derribó la pared intermedia? Jesucristo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Yo aplaudo al Señor, lo aplaudo. Porque aquí hay dos cosas que son profundas. Él nos hace un solo pueblo y nosotros veníamos, ¿cierto? De la carne, de las concupiscencias, de los pecados, sin Dios. Yo Sí. me acuerdo de eso. En mi vida lo tengo tremendamente claro, Sí. ese camino. Y un día el Señor sale al encuentro, pero en este nuevo pacto no tenemos que tener tampoco sacrificio. Antiguamente, Así es. ¿cierto? Había los sacrificios de palomas, había sacrificios de animales que había que llevarlo al sacerdote y el sacerdote ahí hacía lo que tenía que hacer. Pero en este tiempo es tan maravilloso, mi hermano amado Guillermo, es que es muy bueno, no sé cómo expresarlo, de poder estar solamente a una oración, ¿ya? De doblar la rodilla, orar en la micro, donde uno esté, estar clamando y conversando con el Señor. Aún, amadas hermanas, yo le pido que me guíen las compras, o sea, en todo. Solamente una oración. Qué regalo más maravilloso este nuevo pacto que es Jesucristo. Y somos un solo pueblo. Sí, y estaba sin Cristo, pero ahora está con Sí, Cristo. sí me acuerdo. Y estaba sin poder acercarse al Señor, pero ahora lo puede hacer. Oh, y es Y maravilloso. estaba con un montón de ordenanzas, porque si en la ley, que era para el pueblo de Israel, si usted no cumplía una parte de la ley, era transgresor de toda la ley y por tanto había pecado en usted y tenía que ir llevando un cordero una vez al año, presentárselo al sacerdote. Él derramaba la sangre y era perdonada su vida por todo un año. Hoy día el cordero es Jesucristo. Amén. Cuando usted lo acepta como Señor y Salvador, hace ese sacrificio, pero una sola vez. Presenta este cordero y dice: Señor, yo te acepto como Señor y Salvador en mi vida. Y en ese instante usted está presentando ese cordero delante del Señor. Y Él le perdona sus pecados de ahí hacia atrás, y de ahí en adelante ya no tiene que volver a hacer el sacrificio de llevar a Jesucristo de nuevo, porque ya lo aceptó en su corazón. Solamente le pide perdón Amén. por los pecados que comete todos los días. Y los mandamientos ya no se cumplen. Sí, se cumplen, y se cumplen todos. ¿Cómo se cumplen todos los mandamientos de la ley? Sí, el primer mandamiento de todos sigue siendo el mismo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el segundo mandamiento que Jesucristo nos dejó,
cumple todos los otros 9 mandamientos. Así es. No robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio y todos los demás. ¿Y cuál es el segundo mandamiento de todos? Ama a tu prójimo como Amén. a ti mismo. Como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo, entonces no le robas, no le mientes, no le adulteras, no le haces todos los mandamientos que están faltando. Entonces, ¿por qué iríamos al pueblo de Israel si ya somos parte de Israel, Amén. de ese pueblo de Israel? Bueno, en realidad no necesitamos ser parte del pueblo de Israel. No se olvide que somos iguales a ellos en el Así, sentido espiritual, gracias, Señor. porque Dios nos puso en un solo lugar ahora, en su cuerpo. Y este cuerpo se llama la iglesia. Y en este cuerpo que se llama la iglesia, la cabeza es Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo. Entonces, no necesitamos ser israelitas. Ya somos espiritualmente israelitas. Exacto. Pero sí debemos de alguna manera entender que ellos, cuando aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, son nuestros hermanos. Amén, amén. Sí, de todas maneras, o sea, ellos son nuestros hermanos, no sé, el delincuente que estaba, el asesino que estaba también en esos pecados, al igual que yo, aceptó a Cristo y pasa a ser nuestros hermanos. Mi hermano. Inmediatamente hay una gloria de Dios que nos envuelve. Uno puede, a mí me toca muchas veces andar en la calle, por ejemplo, o estar con más gente, y el Señor me da la revelación cuáles de aquellas personas son parte del pueblo. Y hay como una identidad, hay como una comunicación indirecta y silenciosa de saber que es cristiano también y sentirse parte del cuerpo de un mismo Padre y tener, digamos, el mismo diálogo, las mismas expectativas, la misma fe, es realmente maravilloso. Es maravilloso. Y uno se busca en realidad. El Sí. Señor hace que nosotros nos busquemos, Y no despreciando al que no conoce a Cristo. No, bajo ningún punto de vista eso. Pero hay algo que nos atraemos. así es. Y nosotros sentimos, como usted bien lo dice, nosotros sentimos en nuestro corazón que esta persona es diferente. Sí. Y que esta persona tiene algo que nos atrae, que nos gusta conversar con ella, porque no es violenta, no es agresiva, Exactamente. y son las características que nosotros conocemos, que son de nuestro Dios. Entonces, de esa manera nosotros de alguna forma identificamos a aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Y por eso dice el Señor, dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando Amén. nosotros decimos que somos cristianos, pero no hacemos lo que Dios dice o lo que Cristo dice, en realidad nos mentimos a nosotros mismos. Sí. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor y Salvador y no dejamos que Él cambie nuestra vida, que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos de las cosas comunes y corrientes, en realidad no estamos dejando que Dios obre. Sí, y ahí hay un detalle bastante Y ahí importante. en realidad no estamos dando ningún buen testimonio. Sí, Y- sobre todo cuando estamos en un taco y uno ve que el auto de adelante tiene el pez, ¿cierto? El pescadito, Sí. más una frase, Cristo, Alusivo a Jesús. claro, alusiva que Cristo es mi copiloto, Cristo me ama, y uno ve la actitud de ese conductor en un semáforo, en un taco, y de verdad que ahí se necesita la revelación de Cristo y los frutos del amor. Claro, uno dice tiene que haberlo comprado hace poco porque no es de él, no era de él. Sí, sí. Bien. Pero vamos a darle gracias una vez más al Señor. En este Sí, horario Señor. también oramos. Amén. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Janet que nos dirija en esta oración. Amado Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, muchas gracias, Señor, por permitirnos y darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia, por los méritos de Jesucristo, por esa valentía de tu Hijo amado que vino a la tierra, estuvo aquí estos 3 años enseñándonos, dejándonos, Padre Santo, la dirección de tu amor, Padre, y después estar en la cruz, Señor. Y cuando fue crucificado, gloria a Dios, ese velo se rasgó, Señor. Padre, gracias, porque qué maravilloso es poder estar delante de tu presencia en este momento y hacerlo en fe y hacerlo, Señor, cualquier momento durante el día, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que efectivamente hubo un tiempo que no éramos de tu pueblo, hubo un tiempo que caminábamos sin Dios, caminábamos sin ti, Señor. Hubo un tiempo que estábamos, Padre Santo, en ese pozo cenagoso, en ese lodo, Señor. Pero tú un día saliste a nuestro encuentro, Señor, y nos diste tu mano y nos levantaste, nos limpiaste y sobre todo nos perdonaste y nos sigues perdonando, Señor. Padre, muchas gracias porque el nuevo pacto de Jesucristo nos permite ser un solo pueblo, Señor. Este pueblo maravilloso y amado
por ti, Señor. Gracias te damos infinitamente. Gracias, Señor. Todos los días te alabaremos, todos los días bendeciremos tu nombre, Señor, porque cuán grande eres tú y cuán bueno eres, Señor, porque tu fidelidad nos alcanza cada día, Señor. Y al recibir a Cristo, pasamos a ser este pueblo tuyo, estos hijos tuyos, Señor. Y también, Padre Santo, pasamos a ser esta nueva criatura en Cristo Jesús, en la cual tú nos dices, Señor, las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Qué deleite, Señor, es poder levantarnos cada mañana en la cual tus misericordias son nuevas. Tus misericordias, al ser nuevas, Señor, nos renuevas, Señor, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, por enseñarnos, Señor, aquí en este set y por enseñar tu palabra, Señor, a todos los que están conectados, Señor, ahí en sus televisores, en sus casas, Señor. Los bendecimos, Señor. Declaramos que toda semilla, toda palabra que van a recibir va a germinar, Señor, y va a provocar el cambio y la impartición que tú necesitas, Señor, en esos hogares, Padre Santo, en esa mujer, en esa dueña de casa, en ese jefe de familia, en ese joven, Señor, que nos está viendo ahora. Gracias una vez más te damos, Señor, y sigue enseñándonos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bendito eres. Sin lugar a duda. Gracias, Señor, porque así como el Señor nos permite hablar de una manera sencilla, así también nosotros queremos transmitir lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha hecho entender a lo largo de estos años. Por eso, cuando el Señor nos puso de traer el pueblo de Israel y la iglesia, que es el pueblo actual, que como ya hemos dicho es su cuerpo, el pueblo de Israel tenía una finalidad. Y en todo el Antiguo Testamento nosotros podemos ver qué son las cosas que hizo el pueblo de Israel. Y son las mismas que nos sirven como ejemplo a nosotros para comportarnos hoy día. Amén. Dios les había dado los mandamientos y en los mandamientos estaba no matarás. Otros pueblos podrían haberlo tenido, pero en realidad aquí era estricto. El pueblo de Israel los mantenía, los ponía en obra. Habían jefes, habían sacerdotes que se preocupaban de tener el control de todas estas leyes, de todas estas normas que se cumplieran. Y es por eso que Dios apartó un pueblo especial dentro de todos los pueblos paganos que habían en esa época para dar a conocer su gracia, dar a conocer su orden, dar a conocer sus valores. Amén. Hoy día hablamos de orden, hoy día hablamos de valores y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene orden, nuestro Dios tiene valores. Y yo quiero leer lo que dice en Deuteronomio 7, del verso 6 al verso 9. Y aquí hay una razón por la cual Dios preparó a este pueblo. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Todos eran creados por Dios, pero Dios apartó a este pueblo para hacerlo especial. No por ser vosotros más que todos los pueblos que no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Este pueblo no era el más grande, si salieron 2 millones, pero habían más pueblos más grandes que esto. Amén, así es. Pero sin embargo Dios guardó a este pueblo, lo sacó y lo sostuvo por 40 años en el desierto. Ya lo comentamos en el programa anterior. Los guardó en el desierto, una tierra inhóspita, donde no había agua, donde no había hierbas, donde no había nada para comer. Y no solamente lo sostuvo, sino por 40 años, por 40 años. Y este Dios maravilloso y fiel, dice que se lo prometió a Abraham. Después se lo volvió a prometer a Isaac. A su descendencia. Y después se lo volvió a prometer a Jacob. Y él lo cumplió. Y así nos promete a nosotros también la salvación. Y nos promete la salvación a nuestros hijos si somos fieles. Gloria a Dios. Entonces, amén. Este Dios que es fiel por 1000 generaciones te está enseñando por qué Él
es bueno, por qué Él es digno de ser seguido, por qué Él es el Dios maravilloso que nosotros decimos que está en nuestro corazón. Así es. Y aquí hay dos puntos bastante importantes. Aquí la primera parte dice, porque tú eres pueblo santo. Y muchas veces no es que yo no soy santo, no es que yo me porto mal, no es que yo estoy en algunas cosas que todavía no, Pero santo significa efectivamente, Apartado. Él nos apartó. Es decir, estábamos ahí, vengan para acá, como buen pastor, vengan para acá. Y lo otro que es bien interesante, tuvo 40 años en el desierto, que son los procesos, son las crisis. Pero sin embargo, esa jornada duraba 11 días, desde que el Señor los sacó hasta la tierra prometida, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 1, era una jornada de 11 días. En poco tiempo podrían haber entrado, podrían haber empezado a poseer la tierra que el Señor les dio. Y esa tierra, uno podría decir, es injusto porque estaba habitada. Sí, estaba habitada y ellos debían eliminar a todos esos habitantes que habían ahí porque habían hecho lo malo, de tal forma de que la maldad de ellos había llegado hasta el cielo. Así es, hasta su Y eso que era la maldad es tanta como la es hoy día. Amén. No se olviden que en esos pueblos estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, lo mismo que hoy día está en vigencia, lo mismo que hoy día muchos quieren y amparan de que ocurra, pero eso no es la voluntad de Dios, hermano. Eso no es lo que Dios anhela. Dios hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer, y lo siento, pero así dice la Biblia, y si creemos a la palabra del Señor tenemos que repetir lo que dice la Biblia, no lo que se me ocurre a mí o lo que yo puedo estar pensando. De la misma forma, la vida le pertenece al Señor y la vida solamente Él puede tomarla. Y es lo que dice la Biblia. Por eso dice, no matarás. Y aquel que mataba, había un vengador de ese que se llamaba la sangre, el vengador de la sangre, que era el descendiente. Por ejemplo, si mataban a mi hijo, el vengador de la sangre era yo. Exacto, Y por lo tanto yo podía ir y matar a ese que mataba a mi hijo y yo ser sin culpa. Así es, estaba dentro de la ley. Estaba dentro de la ley y eso era así. Entonces, pero hoy día nosotros hacemos todo eso, lo borra la sociedad, igual que los pueblos que habían en ese tiempo. Pero Dios levantó un pueblo para dar a conocer estas cosas que son más justas, que son mejores, que se puede vivir mejor con ellas. Amén. Y usted ha dicho algo bastante fuerte y verdadero. Nosotros como cristianos tenemos que sujetarnos por la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener ideologías o pensamientos aparte, ¿cierto? Sino que estar netamente con lo que el Señor quiere el desarrollo en nuestra vida y es la palabra del Señor. Por lo tanto, es importante lo que usted acaba de decir, o sea, no podemos andar por las nuestras siendo cristianos y no podemos andar por las nuestras porque tenemos un Dios en la cual Él nos favorece, Él nos ama, nos perdonó, por lo tanto tenemos que tomar la dirección que nos da su palabra. Entonces, así como Sodoma y Gomorra, ¿cierto? En estos tiempos, también escudriñar la palabra. ¿Qué es lo que dice con respecto a eso? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? No nosotros, sino que el Señor. Y eso te va a guiar a poder tener un entendimiento mucho más profundo, más amplio con respecto a ese tema. Es tan interesante eso que en realidad el Señor me llevó, y lo dije en un momento, los 10 mandamientos no están obsoletos, están condensados en el segundo mandamiento que el Señor Jesucristo recalcó y dijo que aún estaba vigente. Sí. Y por lo tanto no nos mandamos nosotros solos, nos mandamos conforme a los mandamientos del Señor. Así que permita que el Señor le haga entender. Y para dejarle con ese pensamiento, nosotros vamos a ir a un momento de oración, de alabanza, y lo invitamos también a que cante esta alabanza con nosotros. Amén. Bendiciones. Damos gloria al Señor, damos alabanza. Dice su palabra que somos su pueblo, escogido por Dios, real sacerdocio. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y
Gran Marcha, Chile, tu esperanza es Jesús. Sábado 30 de octubre desde las 11 de la mañana. Solo habrá una columna que partirá en Avenida España con Alameda, culminando en la Plaza de la Cultura frente a la Moneda Santiago. Juntos celebraremos el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Sábado 30 de octubre desde las 11 de la mañana. Invita, Marcha por Jesús. Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Allí podrás encontrar toda la información del Ministerio Bendecidos para Bendecir, revisar programas, temas de mucho interés, eventos, videos, música y mucho más. Síguenos y compartamos juntos una gran experiencia en Cristo. Te invita Bendecidos para Bendecir. Ya estamos de vuelta. Y estamos de vuelta diciendo que somos el pueblo de Dios. Amén. Eso cantamos. Amén. Y efectivamente estamos hablando de eso, que somos el pueblo de Dios. Y nos sentimos así Y también. nos sentimos así. También estuvimos a través de un spot invitando a la marcha el 30 de octubre. El 30 de octubre a las 11 de la mañana Así es. en Avenida España con la Alameda y caminar después hasta el frontis de la Moneda. De la Moneda. Ujú. Usted que es cristiano, usted que tiene al Señor en su corazón, aliéntese, vamos a esta marcha, presentémonos ahí, demos testimonio a nuestra fe, Así es. porque si bien es cierto, no vamos a tener un culto, pero sí vamos a estar presentes, nos vamos a conocer de distintas denominaciones y todos somos el cuerpo, por lo Sí. tanto somos el pueblo de Dios y somos Amén. el cuerpo del Señor. Amén, Así amén. que los invitamos. También tenemos, en algún momento aparece en pantalla el QR. Eso significa que usted con su teléfono puede sacar ese código QR e inmediatamente lo va a llevar a la página web enlacebpb.cl, donde puede sintonizar el canal de televisión 15.1 todo el día, las Amén. 24 Así es. horas. Y tener buena palabra. Y tener buena palabra, tenemos distintos predicadores, tenemos distintos programas, tenemos música, tenemos para los niños también, y queremos que usted se edifique, que usted crezca en el conocimiento del Señor como lo hemos hecho nosotros y como Amén. lo comentamos en este lugar. Así que le invitamos a que usted sea parte de todas estas invitaciones que le hemos querido hacer en el nombre del Señor. Sí. Y ahora tenemos otra parte de nuestro programa. Otra parte, sí. Claro, que dice leer las peticiones y orar por ellas. Leer las peticiones. Bueno, mencionarte nuevamente que está el teléfono, el 22-633-0184. Llámanos por cualquier situación que en este momento estés pasando y necesitas a este pueblo de Dios, a tu familia espiritual, ¿cierto? Que pueda ser ministrada, una oración, o muchas veces uno necesita hablar, nada más que hablar, y para eso se requiere un par de orejas, digo yo, y aquí el Señor te va a ministrar. Así que el 22-633-0184, y vamos a dar a conocer las peticiones que vamos a estar orando también, que surgieron en estos días. Marisol Márquez de Renca, oración por su esposo Jorge. Él está con una situación emocional fuerte, agresión familiar sufre ella. María Angélica de San Javier, oración por su hija Claudia. Ya ella está en vicio. Los jóvenes por lo general están en situaciones de droga y alcoholismo. Felisa Vázquez de Paihueco, oración por su sistema estomacal. Va a estar sujeta pronto a una operación también. Gabriela de Pucón, oración por su hijo por conversión. Ofride León de Aysén, mire, de Aysén. Gloria a Ahí nos Dios. mandan saludos. Oración por José Matamala, de 76 años, que está pasando por un proceso de depresión. Silvia de Temuco, oración por la venta de una propiedad. Ahí está colocando al Señor para que traiga a los compradores. Y Estefanía, un saludo especialmente a Estefanía. Ella estuvo sujeta por un diagnóstico de leucemia, mi hermano amado Guillermo. Estuvimos orando varios meses atrás, pues el Señor trajo el testimonio maravilloso. Ella fue trasplantada, está muy bien recuperándose. Gloria a Dios. Y le damos la gloria y la Gracias, alabanza al Señor, porque había muy pocas Hermoso. oportunidades de esto, pero sin embargo el Señor ahí trajo ese milagro. Un saludo a toda la familia, que realmente pasó un valle bastante difícil, pero ahí estuvieron las oraciones del cuerpo de Cristo. Germán Saavedra de Frutillar, oración por Viviana, su esposa, por conversión. Soy la Visana de Icalma, esto está cerca de Tacna. Oración por un postoperatorio de sus caderas.
Así que ahí que el Señor restaure eso. Adriana Cifuentes de Peñalolén, oración por COVID. Victoria Castañeda, de Estación Central, oración por un cáncer. Regina de Pedro Aguirre Cerda, oración por un cáncer al hígado en Patricio, que es su hermano. Nayaret de Santiago, oración también y la provisión que traiga el Señor para los estudios de su hija Estrella. Sonia Colipí de Quilicura, un abrazo, mi hermana Sonia, muchas bendiciones, gracias por testificar las maravillas del Señor. Ella estuvo pidiendo oraciones un tiempo no menor también, que su hijo no podía encontrar trabajo, estaban esas puertas cerradas, esos cielos de bronce, así que el Señor abrió todo eso y trajo un trabajo para su hijo. Así que glorificamos al Señor por estos dos testimonios maravillosos que nos llenan de alegría y nos inspiran a seguir esta maravillosa labor de predicar el Evangelio. Así es, así es. Oh, gracias, Señor. Le invito a usted, mi querida hermana y mi querido hermano, le invito a orar por todas estas necesidades. El pueblo, el cuerpo del Señor Jesucristo necesita que usted y yo nos unamos. La Biblia dice que lo que pidiéramos creyendo lo recibiremos, pero si nos ponemos de acuerdo 2 o 3, todo lo que pidiéramos en la tierra será hecho en el cielo. Y así será, Señor. Amado Dios, porque sabemos que podemos entrar confiadamente ante el trono de tu gracia en esta hora junto con nuestra hermana Janet aquí en el set y nuestros hermanos en el estudio. Estamos pidiendo, Señor amado, por todas estas necesidades que están en el pueblo tuyo. Padre mío, son algunas muy difíciles para nosotros, imposibles en realidad, pero para ti no, papá, para ti no. Mira, la leucemia, Señor, tú ya la sanaste. Mira, Señor, una puerta de trabajo, ya lo hiciste. Padre mío, de la misma manera puedes hacerlo con el cáncer. De la misma manera puedes hacerlo, Señor, con aquellos que están en violencia, Señor, y que están haciendo sufrir a una de tus hijas. Padre mío, tú cambias los corazones, tú arreglas, Señor, los organismos que están funcionando mal. Ahora mismo ese hígado comienza a funcionar bien. Ese sistema nervioso, Señor, comienza a funcionar bien. Padre mío, cada uno de las partes del cuerpo que no está haciendo su función en este instante son reseteados, por decir un término moderno, reseteados, Señor, y vueltos a funcionar bien. Padre mío, para ti no hay nada imposible. Todo lo puedes, todo lo puedes. Tú eres más grande que mis enfermedades, tú eres más grande que mis problemas, tú eres más grande que mis aflicciones, tú eres más grande que mi imaginación siquiera, Señor. Permito, Señor, que en esta hora tu presencia se mueva, Señor, en todos y en cada uno de mis hermanos, porque tú lo harás, Señor. El Espíritu que está en ellos, desde el interior hacia afuera, expulsará toda enfermedad, expulsará toda dolencia, expulsará todo mal funcionamiento. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, porque sigues haciendo milagros, sigues haciendo sanidades en este tiempo moderno, Señor. Sus poderes no han cambiado, sus misericordias no han dejado de ser, se renuevan todos los días. Gracias, papito amado, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti te alabamos y te damos todo el honor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así es. Gracias. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Para el que cree, todo es posible. Declaremos sanidad, declare puertas abiertas, declare un trabajo. Usted que está necesitando, declare que hay cambios en la mentalidad de su esposo para que entienda, y usted ore al Señor para que lo haga cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque la fe es decir las cosas que no son como si fuesen. Así es. Nuestra boca tiene poder, ¿cierto?, para maldecir o bendecir. Por lo tanto, declara que tu hijo va a salir, que tu hijo es un siervo de Dios, que predicará el Evangelio, que va a tener un buen trabajo, que tu esposo va a ser el hombre, el sacerdote en la cual Dios lo puso en tu casa y formaste familia con él. Comienza, mi hermano, deja a un lado toda queja, porque la queja no contribuye en nada, sino que le está dando paso al enemigo para que efectivamente pueda enviar esos dardos, esas lanzas y hacer, digamos, de tu núcleo familiar algo que es totalmente negativo. Así que habla palabra, canta salmos y habla palabra de vida y de bendición. Y aun cuando parezca que es completamente imposible,
Sí. Para el Señor no. Amén. Ten en Amén. cuenta, y el Señor me puso este pensamiento hace un tiempo, es más grande el Señor que mi imaginación. Oh, gloria a Dios. Y los que tenemos imaginación y Sí. podemos pensar tantas cosas extraordinarias, pero Él es más grande que eso. Infinito. Infinito. Gloria a Entonces, eso que te parece imposible, que el Señor cambie el corazón de tu esposo, por ejemplo, y que lo haga Sí. una persona tranquila, una Sí. persona calmada, una persona que tiene paz, decláralo. Yo declaro que mi esposo tendrá un cambio más allá de mi comprensión. Amén. Porque no tienes Amén. por qué comprenderlo, solo tienes que creerlo. Así es. Solo así tenemos que es. creerlo y declararlo porque, como usted bien decía, el Señor hizo el mundo por la palabra. Así Ordenó todas las cosas por la palabra. Él lo dijo y fue hecho. Amén. Si Él se presentara aquí y dijera, oh, buen domingo, hermanos, adivinen qué, se transforma en domingo. Este día de hoy se transforma en domingo porque Él lo que dice se hace. Sí, sí. Y usted y yo y usted, mi querida hermana, en casa fue hecha a su imagen y semejanza. Vale decir que lo que usted pronuncia, tenga mucho cuidado con lo que dice, porque eso es lo que se ejecuta, eso es lo que se transforma. Así que por eso desde este lugar le enseñamos Sí. a hablar cosas buenas, le enseñamos a recordar cosas buenas, le enseñamos a declarar cosas buenas, porque esas son las que usted va a poder tener el día de mañana. Exacto, y dejar la amargura. Este mensaje es para ti, Marisol. Ahí el Señor te habló. Esa amargura suéltala y comienza. Mira, hay una convicción total que ese esposo va a cambiar. Es más, nos vas a llamar y nos vas a decir el cambio que Jesucristo ha hecho en ese corazón, porque la oración tiene poder y nos hemos unido en el acuerdo para que el Señor responda. Y a todas las esposas que están pasando en un matrimonio difícil, en un matrimonio condensado, a lo mejor de irritación, de enojo, ¿cierto?, etcétera, en tu esposo, ahí estás tú, eres la mujer idónea, estás hecha para poder orar y para poder clamar, y el Señor va a hacer esos cambios en tus matrimonios. Tenemos tantos matrimonios, testimonios, donde Él, en nuestra misma iglesia, en Bendecidos para Bendecir, donde solamente iba el hombre. Yo recuerdo hace, no sé, 13 años, un hermano muy, muy en particular nos pedía siempre la oración: yo quiero que mi esposa venga y le sirva al Señor, yo quiero que mi esposa venga, yo quiero que mi esposa... Y la esposa en su casa también le decía: ¿por qué te pasaste? Llegas tarde, no me estás atendiendo la casa, me siento sola, etcétera. Pero después de unos 5 años, la esposa comenzó a servirle al Señor, ha sido servidora también ella, así que tenemos testimonios del cambio, Sí, tenemos sí. testimonios maravillosos. El Señor lo hace. Y tú has pasado a ser parte del cuerpo del Amén. Señor. Fíjate que lo que leímos el otro día en Efesios 5 y en el capítulo 5 y en el versículo 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Gloria a Dios. Somos parte del Señor, entonces tú no te sientas lejana, tú no te sientas apartada, tú no te sientas disgregada o cortada del cuerpo. No, tú estás en el cuerpo del Señor y por tanto puedes clamar y por tanto puedes pedir, y por eso que nos hemos unido, porque la Biblia dice que si yo me aprieto un dedo, aunque sea el dedito chiquitito, o le pego un chute a una piedra y me duele un dedo, Así es. todo el cuerpo siente el dolor, todo Claro. el cuerpo se duele, dice. Y por lo tanto, nosotros cuando tú pides a través del teléfono 22-633-0184, este es un ejemplo para acordármelo, nosotros oramos y nos unimos como cuerpo para que el Señor responda a tu necesidad, para que el Así es. Señor responda a tu petición, porque nosotros la sentimos como parte nuestra, Amén. porque somos parte del mismo cuerpo. Así que es. te damos ánimo en eso para que no desmayes y sigas pidiendo. Y como te digo, Dios es más grande que tu imaginación y que la mía y que Gloria de a ella Dios. juntas. Ahí podemos navegar en lo bueno que es el Señor y lo que va a traer hacia nuestras vidas, hacia tu casa y todo eso. Así es, así es. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, créelo. El pueblo de Israel tenía un propósito: dar a conocer al resto de los pueblos las grandezas y las maravillas de Dios. Hoy día la iglesia, de la misma forma, la iglesia que es su cuerpo, en donde estás tú y en donde están los israelitas también que aceptaron al Señor Jesús como su Señor y Salvador, han pasado a formar parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y ellos tienen la misma labor hoy día que el pueblo de Israel. Por eso que
el Antiguo Testamento es parte de la Biblia, porque ahí uno puede entender, está de manera más explícita la explicación del por qué Dios formó un pueblo, por qué Dios formó la iglesia. Porque Claro, la en el iglesia origen. debe ser ahora el instrumento que da a conocer al Señor, que habla del reino, que lleva el evangelio, las buenas nuevas. Amén. Estos que el Señor alcanzó ahora último, que estos que no eran pueblo, que no tenían las promesas, que no tenían No nada, teníamos nada y nos favorece. no teníamos nada, ahora Dios los apartó, Amén. ahora Dios, apartado significa, cuando dice santificado, para llevar el evangelio. Y por eso que Gloria a estamos Dios. aquí hablando de estas buenas nuevas del evangelio, para que tú te goces en el Señor, para que tú seas parte. Si no has sido parte del Señor, lee Romanos 9 y ahí te dice cómo hacerlo, para que seas parte de este pueblo maravilloso del Señor. Como tú puedes hacerlo, invita a otros, si tú ya lo has hecho, invita a otros a que lo hagan. Esta es una comisión para todos. Amén. Me recuerdo Marcos 16, dice, id. Y predicar el Evangelio. Y es una invitación maravillosa que está haciendo el Señor, ¿cierto? Hablando del pueblo. Así que el domingo ve una iglesia cerca de tu casa, en tu domicilio. Anda, busca del Señor. Él te va a traer esa familia espiritual. Preséntate a la autoridad espiritual que es el pastor de aquella iglesia y sírvele al Señor. Y claramente vas a experimentar algo nuevo, vas a experimentar su gloria, vas a experimentar su amor. Ya no vas a tener que vivir cuesta arriba, donde cada día es una carga, donde cada día se te hace muy difícil, sino que al contrario, saber que el Señor tiene sus misericordias nuevas cada mañana. Imagínate, por lo tanto, si es así, tú misma renuévate, tú misma permítele al Señor que ese corazón que ha recibido engaño, que ha recibido probablemente traición, ¿cierto? Y que estás en una situación probablemente triste, ya permítele al Señor que saque tu alma de esos cautiverios y que tu alma sea llevada a Cristo. Y vas a crecer, el Señor te va a traer nuevas amistades, que vas a poder orar, de repente compartir una rica once, ¿cierto? Y es una vida totalmente llena de gozo, es una vida llena de su luz y de una dirección que está a través de su palabra. Así que te invitamos a que seas parte de este cuerpo y anda a un lugar donde estén predicando la palabra. Normalmente las reuniones son los días domingos para el Exacto. pueblo cristiano. Y eso nos lleva también a otro mandamiento que había el Señor. Dice, 6 días trabajarás Y el séptimo. y el séptimo lo descansarás. Ese era el día sábado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es un día que tienes que descansar. Y hoy día, el día de descanso es el día domingo. Y el día domingo, que es un día de descanso en donde tú tienes que descansar. Porque si el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, El invencible. el invencible, Ujú. descansó un día, fue un ejemplo para nosotros. Amén. Él no necesitaba descansar, Qué cuidado. pero Él lo hizo para que tú y yo entendiéramos que debemos descansar. Y cuando tú descansas, significa que no debes hacer trabajos, es descanso. Y en ese descanso que debes tener para el Señor, Amén. ahí es donde nosotros te decimos, reúnete en una congregación. Amén. Anda a un lugar donde te enseñen cómo leer la Biblia, donde te hablen de la Biblia. Lleva tu Biblia y lee junto con el predicador lo que se está ahí leyendo. Cuando tú has leído la Biblia y sabes lo que dice, entonces puedes escuchar, puedes saber exactamente que lo que te está diciendo está conforme a la Biblia. Y eso es lo que Dios quiere, que tú crezcas, que tú te desarrolles, que Amén. tú seas una persona adulta en el Señor, de tal manera de que ya no tomes leche, como dice el apóstol Pablo a los Comida sólida. claro, puedas comer comida sólida porque ya estás grande. Así que te invitamos a que no te quedes solamente con este programa, sino que vayas a una congregación, te reúnas con ellos, disfrutes de Sí. de las Amén. mismas enseñanzas que Dios nos ha dado y ahí vas a estar en un gozo que es lo que nosotros mantenemos, que es lo que nosotros queremos y cada día te expresamos de que es en el Señor. Así es. Y además, bueno, este séptimo día, el descanso, ir a la iglesia, tú en tu alma vas a recibir una palabra que va a ser oxígeno
para tu vida. Vas a recibir una palabra que te va a direccionar en lo que tienes que hacer, en la pregunta que le hiciste al Señor. Es decir, el descanso de ir a una iglesia no es religión, ¿ya? Sino que es ir a la iglesia, encontrar el descanso en la palabra del Señor, que tu alma, ¿cierto?, sea llenada de su Espíritu Santo y te va a dar fuerza para enfrentar la semana que viene. Te va a dar fuerza y es increíble, pero solamente en la presencia del Señor nosotros podemos renovar esta fuerza a través de Él, a través de su amor y de su palabra. Así que anímate, ve el día domingo, llámanos y cuéntanos las buenas nuevas que el Señor está haciendo en tu vida, porque nosotros lo hemos experimentado, Sí, sí. Nosotros lo vivimos, hermana, y nosotros sabemos qué es lo que eso significa. Así que, por eso te digo, Dios te apartó con un propósito. Y es más, lo que dice Dios de aquellos que Él nos apartó, está en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Gloria a Dios, amén. Real sacerdocio. Sí, Señor. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Él nos adquirió, sí. Amén. Él nos compró con su sangre, sí. Sí. Él nos llamó, Sí. sí. No podíamos nosotros haber ido allá y ir donde Él y haberle dicho que nos acepte. No, Él nos está llamando. Dice que Él nos eligió desde el vientre de nuestra Oh, madre. qué hermoso. Y tú que estás escuchando y que por casualidad pasaste y te quedaste en este canal de televisión, a ti te estoy hablando. Dios te está llamando. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ya hemos dicho, Ahí nos recordaba pero el ahora Señor. soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Gloria a Bendito Dios. eres, Señor. Qué hermoso, qué maravilloso. Te das cuenta que hay tanta riqueza dentro de las cosas que Dios escribió. Solo tenemos que escudriñarlas, solo tenemos que aprenderlas. Sí. Y cuando las aprendemos, somos más agradecidos. Amén. Y separar ese tiempo para leer su escritura, por lo menos yo experimento que me siento a leer y es como, oh, esto que está bueno, esto no lo había visto. Y cada vez, aunque repitamos la lectura, ¿cierto? Siempre hay algo nuevo que el Señor nos quiere entregar. Y es ir comiendo y es fascinante ver el desarrollo, las promesas del Señor en nuestra vida, el que nos guíe, el que nos corrija también. Porque un Padre que nos ama, nos corrige. Así que, mi hermano, este programa, mi hermana amada, ha sido para esa invitación que tú vayas a un pueblo. Ya te entregó el Señor en parte la identidad. Eres un pueblo especial, dice su palabra. Somos pueblo de su prado y oveja de su mano. Sí. Y las ovejas escuchan la voz del pastor. Así que anímate, amada hermana y hermano. Bueno, mis queridos hermanos, ya estamos dando término a este programa. Ha sido maravilloso, Amén. ha sido hermoso poder hablar una vez más de nuestro Dios. Como le hemos comentado, nosotros somos felices hablando de aquel que nos perdonó, que estábamos sin Cristo y perdidos, pero Él nos encontró. Gloria a Dios. Y como nos encontró, estamos felices. Así que Amén. queremos que tú también lo aceptes en tu corazón y te Amén. unas con nosotros cada día a adorarle y a bendecirle. Bendiciones. Bendiciones.